Ahora sí. Buenos días, señoritas. Espero que se encuentren bien. Ojalá que todos estemos bien con respecto a esta pandemia que nos está sucediendo. Em, sí me escuchan bien todas, ¿verdad? Pueden comentar. Sí, profe. Ok, pueden comentar en el chat, etcétera. Estoy usando una nueva cámara, entonces es posible que jale más ancho de banda. Pero para tener, muchas gracias, Ellen, para tener mejor, pues una mejor clase, ¿no? Vamos a trabajar con la sesión, me parece que era con la sesión 11 y 12, ¿verdad? Con la sesión 11 y 12, evaluación de las competencias en química y física, el portafolio de evidencias. Entonces, en el caso de Ellen, quizás no pueda este, charlar o hablar para que comente sobre la lectura. Si no lo puede hacer, que mande su participación por medio del chat. ¿Sale? Vamos a empezar con las participaciones. Yo aquí, déjenme ver, les voy a presentar la pantalla. Les voy a presentar la pantalla y aquí ya tengo previamente, este, ya tengo previamente subrayado. ¿Sale? Entonces vamos a hacer las participaciones. Parece ser que ya Tere se nos ha unido nuevamente. Creo que sigue habiendo problemas con la internet en sus espacios. Así que vamos a intentar hacer las participaciones desde, desde ustedes. Comentamos la lectura. La lectura era la lectura 7 y la sesión era la 11 y la 12. Eh, sí, Tere. No sé si puedas pues iniciar con la participación, Tere, por si acaso se te va la señal más tarde. Quizás podrías comentarnos algo sobre la evaluación de las competencias en química y física. Sí, ¿me oyen, profesor? Adelante, sí, fuerte y claro. Bueno, el libro que nosotros, bueno, la lectura que teníamos que revisar era la lectura 7, me parece, lo de la forma de evaluar lo que es las competencias de química y física, el portafolio, se me va lo último. Bueno, ver que teníamos que realizar unas diapositivas, entonces yo me puse a leer. Y lo que más rescato son los niveles que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar estas competencias. Mencionaba que la forma de enseñar química y física ha evolucionado y se ha modificado también, por ende, la forma en que se debe evaluar. Y mencionaba en la primera parte que existe una forma de evaluar que se llama el CNPC, algo así, me parece que son sus siglas, Ujú. y es el que incluye esos 5 niveles que se debe tomar en consideración al momento de evaluar las competencias. Pero también mencionaba que los niveles no son aplicables en todos los niveles educativos, sino que ciertos niveles se acomodan, por ejemplo, en la educación media, en la educación superior, en la educación media superior, en la educación básica. Entonces, que eso es uno de los principales, bueno, es una de las principales situaciones que debemos tener en consideración al momento de hacer uso de ese sistema de evaluación. También mencionaba que existe otra forma de recogida de evidencias que es en el video lo ponía como
una imagen que es un círculo con flechitas en donde indica las partes para elaborar un buen proceso de evaluación, que son 3 pasos fundamentales. Bueno, es como una retroalimentación de lo que nosotros hemos visto anteriormente en cuanto a una evaluación correcta de una materia se refiere. Ok, ok. Y no sé si puedas comentar un poquito sobre el portafolio de evidencias, que también me parece que es algo interesante. No sé si tienes alguna información sobre ello o ya con eso te quedas, con esa participación. Bueno, sería complemento. Portafolio de evidencias creo que lo piden en todas las materias, pero en cuestión a esto se refiere a todos los trabajos que complementan la materia, y es con otra forma de evaluar para este proceso. Es como lo que entendí. Ok, ok. Bueno, va más allá un poquito el portafolio de evidencias, pero seguro que seguro que a lo mejor alguna de tus compañeras lo aborda, ¿no? Muchas gracias, Tere. Vamos a escuchar la participación de otra de tus compañeras. En el caso de Elena, si puedes hacer tu participación vía audio, coméntanos. Y si no, puedes hacer tu participación vía chat. No sé si puedas participar, Elena. Sí, profe. Adelante, te escuchamos. Bueno, de lo que mencionaba, perdón, antes de lo que mencionaba Tere, Ajá, también nos hablaba de lo que habíamos visto en otras materias, lo que se evalúa, ajá, que nos tiene como un esquema de evaluación auténtica. ajá, Dice que se evalúa el qué, son las competencias funcionales, o nosotros habíamos visto el qué se evalúa, cómo se evalúa, los problemas que se presentan para ser evaluados o para ver la capacidad de cada alumno. ajá. ¿Cuándo? Durante qué periodo se va a llevar esta evaluación, quién es el que evalúa, para qué se evalúa y a qué se opone la evaluación. Ok. Bueno, de lo que decía Tere del este, portafolio de evidencia. Ajá. Más, más que un complemento es, como lo dice, las evidencias de que se ha visto en la materia, y Ujú. como decía, es complementario, en eso podemos incluir más actividades que en las que se aborden mejor los temas. Ok. Ok. Bien. Muchas gracias, Ellen. No sé si quieras comentar alguna otra cosa. Por el momento no, profe. Ok. Bien. Tienes razón en ese sentido de la evaluación, quién evalúa, para qué se evalúa, por qué se evalúa, etcétera, etcétera. Que ya entraremos en los temas. Le vamos a dar la oportunidad a Naye, a ver si nos puede comentar algo con respecto a la lectura, que es una lectura realmente corta, pero muy significativa. Adelante. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, adelante. Ok, correspondiente a la lectura de Monillo Lana, pues esta nos comenta que comienza las primeras páginas mencionarnos desde la química física, que se distingue ya sea por la manera multidisciplinar, es decir, el aprendizaje se centra más en lo aprendido del estudiante, es saber y saber hacer. Ya se encuentra en diferentes contextos, pero al mismo tiempo con las mismas características del conocimiento.
y este mismo conocimiento se toma como una nueva propuesta para generar aprendizaje significativo y así observar el docente las habilidades, aptitudes que presenta el estudiante para desempeñarse. También nos mencionaba que en el año 2002, en el Instituto Nacional de las Cualificaciones INCUAL, se estableció un documento en el que anteriormente mencionaba mi compañera Tere, que fue el CNCP. Ahí nos pone una definición que voy a hacerla mencionar. Dice que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación identificadas en el sistema productivo. Como ahí lo dice, cualificaciones. Es decir, yo lo entiendo de esta manera, donde el profesor, de dicho modo, observa los avances de los estudiantes mediante el portafolio discente, que es el primero que nos menciona. El portafolio discente, consiste en la recopilación de productos de diferentes tipos, es decir, en caso de los estudiantes, la recopilación de información dentro de un ciclo escolar, pero también el profesor, dentro de ese portafolio, ve las habilidades de cada estudiante. Nos mencionaba ahí la definición de lo que era un portafolio y la voy a mencionar. Dice, el portafolio como modelo de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la teoría de que la evaluación marca la forma en que un estudiante se plantea su aprendizaje. Yo también lo entiendo de esta manera. Creo que cada uno de nosotros aprendemos de diferentes maneras. ¿En qué sentido? En que yo realizo un mapa conceptual, realiza un ensayo, Anita una nube de ideas, así. Entonces, toda esa evidencia que se tiene de algún tema, pues se obtiene y se recopila la información más válida. Okay. Pero esta información se vuelve ya como un modelo de aprendizaje, ya que le permite al estudiante retomar la información atrasada para poderla en hincapié a la hora de tener otra clase. Entonces, el aprendizaje que se tiene en un portafolio puede irse tomando en diferentes tiempos. También dice que este portafolio de evidencias le permite al alumno mejorar tanto en las capacidades y resultados que él tiene que observar al final del ciclo. Es decir, si al principio realizamos, no sé, una nube de ideas. Un ejemplo de eso es la nube de ideas que al primero que no los pidió. Creo la mayoría la hicimos un poquito mal, o sea, no iba tan bien. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando. Y se observa uno a través de ese portafolio que hubo un proceso de mejoración. Entonces, para finalizar el ciclo, se obtiene un resultado esperado, pues a veces tanto del estudiante que se siente bien con ese resultado y tanto del profesor que fue un aprendizaje significativo. También nos mencionaba Sí, adelante. 5 puntos importantes que nos mencionaba mi compañera Tere, y quiero mencionarlos, que yo los... ¿Vale? Adelante, adelante, es que te nos perdiste hace un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Ok, los 5 niveles de calificación. El primer punto dice que se basó en el programa PCPI, Programa de Cualificación Profesional Inicial. Pues ya se basa más dentro de las competencias de actividades básicas. Es decir, a veces entre compañeros o en un grupo de salón de clases, pues todos somos diferentes y desarrollamos otras capacidades, ¿no?
y los alumnos que se destacan más en una cosa apoyan a los compañeros que pues les cuesta un poco más la actividad. También se basa en el conocimiento y, como bien lo mencionaba, en las capacidades desarrolladas dentro de las actividades. El punto 2 y 3 están relacionados, ya que dice que son ciclos formativos básicos y son avanzados. Es decir, estos puntos se basan en las competencias de los alumnos autónomos, en la capacidad de utilizar las herramientas, el conocimiento teórico y práctico, la comprensión y la responsabilidad. Considero que estas ideas que están basadas en los dos puntos son muy importantes, ya que un estudiante activo pues a veces contiene todas estas capacidades y aptitudes y valores para desenvolverse en lo práctico y en lo teórico. El punto 4 y 5, estos nos que son las competencias de las universidades. Es decir, ahí nos ponía un ejemplo de las titulaciones. Entonces, lo veo más ya como para ahorita nosotros que vamos en noveno cuatrimestre. Ahí desarrollan las capacidades como la diversidad del contexto, la responsabilidad, la capacidad de innovación para planificar acciones o desarrollar proyectos. Es decir, nosotros que llevamos el noveno cuatrimestre, pues tenemos que realizar una tesis. Yo así lo entiendo más o menos. Esta tesis tiene que ser presentada con responsabilidad e innovación dentro del proyecto. Y más que nada, pues, que sea auténtico de uno mismo. Y también voy a retomar algo que mencionaba mi compañera Elenita, muy importante. Nos mencionaba que hay una evaluación auténtica. Entonces, dentro de ahí nos mencionaba 6 circulitos muy importantes que voy a retomar de mi compañera Elena. Dice, ¿qué? El primer punto es una evaluación académica simplificadora o cerrada. ¿Qué competencias van a ser la resolución dentro del problema que se le tiene que dar? ¿Cómo? Situaciones reales o que sean representativas para el aprendizaje del estudiante. ¿Cuándo? Pues durante el periodo que se está presentando el ciclo escolar o la actividad o el proyecto, pero tiene que haber un tiempo. ¿Quién? Pues obviamente el profesor, el asesor, quien nos dirija, pues está al tanto de ver las alternativas o soluciones que se están dando dentro del problema o de la situación. Y por el último punto, que es ¿para qué? Pues se tiene que tomar, ahí nos mencionaba que tomar decisiones educativas. Pues ¿en qué sentido? Pues dentro de lo hecho o representación tiene que ser algo que se relacione la vida real con lo educativo y al mismo tiempo el estudiante lo comprenda más para que sea un aprendizaje más significativo y más amplio de buscar soluciones. Y pues eso sería todo, profe, de lo que yo comprendí de la lectura. Ok, muchas gracias, Naye. Me parece muy importante algunas cosas que mencionas, sobre todo cuando hablas del portafolio de evidencias de los discentes, de los alumnos. Voy a hacer una explicación, vamos a hacer la presentación de la pantalla, a no ser, claro, que nuestra compañera Janet quiera hacer una participación antes. No sé si tienes algo que comentar, Janet, con respecto a el tema de hoy.
¿No? Bueno, es que me parece que están fallando las conexiones. Ok, vamos a hacer la presentación de la pantalla. Vamos a hacer la presentación de la pantalla para que pues podamos comentar algunas cosas y seguramente reforzar o incrementar algunos comentarios que ya hizo su compañera Anayeli, ¿no? Con respecto a, al tema que es la evaluación formativa en las competencias en química y en física y además el portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, bien, eh, sabemos que tanto la química como la física abarca un estudio muy amplio, por eso se dice que es una ciencia o es una disciplina que debe de ser más práctica que teórica. Sí, claro, debe de existir la teoría, pero necesitamos forzosamente también la práctica para pues para comprender de mejor manera los, los efectos de, de, esta, de estas materias, ¿sí? En este sentido, abarca desde el estudio macroscópico, es decir, de los fenómenos naturales como la termodinámica, la cinética, la química, hasta las propiedades de la materia en el dominio microscópico. Y también se relaciona con otras materias. En ese sentido, necesitamos tener un modelo de enseñanza-aprendizaje mucho más centrado a la movilización de lo aprendido. Y esto de la movilización de lo aprendido tiene que ver específicamente más con el portafolio de evidencias. Ese portafolio de evidencias hablamos de, ya vamos a entrar más en materia, pero hablamos de, eh, déjenme ver un momento. Ok, sí, es que luego tengo problemas con el micrófono. Ese portafolio de evidencias eh, tiene que ver más con lo que se ha aprendido. De hecho, habla desde el portafolio de evidencias con los discentes y que los discentes pueden ser muchachos desde la secundaria, el bachillerato, la licenciatura. Puede incluso tener portafolio de evidencias los maestros, los que están estudiando maestría y doctorado, ¿no? ¿Qué significa? Es cierto que en primera instancia, en los niveles más bajos, significa tener las evidencias de los trabajos que se han realizado en ese proceso educativo. Sin embargo, en los niveles más elevados, el portafolio ya no es un portafolio de evidencias, sino ya se llama portafolio como tal. Es de todo aquello que tú has hecho en el transcurso de tu quehacer laboral o de tu quehacer educativo, etcétera, etcétera, que tiene un peso académico eh, grande. De hecho, en muchas empresas lo que te piden es un currículum y el currículum lo ponen en una sola hojita y después dentro de esa hojita del currículum tú debes de poner tu portafolio, es decir, la dirección electrónica o la dirección del servidor o la dirección de la página donde tú subes todo lo que has realizado en cierto tiempo de trabajo, ¿no? Y ese te puede dar la posibilidad de obtener o no el trabajo. En ese sentido, la movilización de lo aprendido. Es decir, el portafolio no es otra cosa más que tener en evidencia todo lo que nosotros hemos aprendido en el proceso de nuestra formación y lo que hemos hecho aún fuera del proceso de la formación, ¿no? Hablaban también ustedes, me parece que Tere y Naye tocaron el punto de la cualificación profesional, ¿no? En el marco de la ley 5 del 2002 y bueno, dice que es el conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo. Justamente lo que les estaba yo comentando hace un momento con respecto al portafolio de evidencias, ¿no?
¿Qué son las competencias? Recordemos que las competencias, en el buen sentido de la palabra de ser competente, significa que uno pueda tener las herramientas, el bagaje tal vez lingüístico, tal vez profesional, la metodología, la experiencia con respecto a tal o cual tema, ¿no? Es decir, en este caso, en el caso de ustedes que son estudiantes en pedagogía, pues las competencias que ustedes están desarrollando son precisamente las estrategias, las metodologías, las formas de implementar la educación o las formas de buscar ciertas estrategias para aplicarlas en el contexto educativo, es decir, en el mejor aprendizaje de los discentes, ¿no? En ese sentido, las competencias profesionales. Y cuando dice con significación en el empleo, pues que se puedan utilizar dentro del espacio donde yo estoy laborando, donde yo estoy trabajando, donde yo estoy estudiando. ¿Sale? Es decir, no en el empleo como no en el empleo como un segundo, no en el empleo con respecto al trabajo, sino en el empleo con respecto a emplear esos conocimientos, esa competencia que tenemos en nuestro entorno. Bien, lo siguiente que menciona es una persona está cualificada cuando en su desempeño laboral obtiene los resultados esperados con los recursos y el nivel de calidad debido, ¿no? Lo mismo que decíamos, la competencia tiene que ver con la cualificación, ¿no? La competencia tiene que ver con qué tan calificado estás para realizar tal o cual desempeño profesional, ¿no? En ese sentido, la cualificación y la competencia. Lo que ya me parece que mencionaba, los niveles que mencionaba Naye con respecto a la cualificación profesional, con respecto al INCUAL, que ya no lo vamos a mencionar, solamente recordar que en el nivel 1, los niveles 1 y 2, me parece que son de los niveles más bajos en el sentido, en lo educativo, en este sentido de la lectura, son de secundaria y de bachillerato. Así los podríamos ubicar. Y en el nivel 3 podríamos ubicarlos ya en el nivel licenciatura, ¿no? Por ejemplo, competencia en actividades que requieren dominio de técnicas, etcétera. En el nivel de licenciatura, en ciertos espacios, en ciertos grados, ya se tiene esa competencia, es decir, ya uno puede resolver ciertas actividades. Y si no, para muestra, ustedes, en el sentido de que ahora ya, bueno, regresándome un poquito al principio de la licenciatura, al inicio de la licenciatura, sí que les costaba más, realizar, digamos, ciertas actividades como sus lecturas o como ciertos aspectos como editar videos, como editar audio, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, conforme ustedes van avanzando en el nivel, van obteniendo nuevas competencias. Es decir, ahora, lo mencionaba me parece que Naye con respecto a la nube de palabras, que cuando se les pidió por primera vez, no se hizo del todo correctamente, ¿no? O no se tenían las herramientas. Ahora me parece que si no tienen las herramientas para hacerlo en el sentido de internet, pero sí que buscan otras herramientas para que tenga el parecido, se ve algo más profesional. En ese sentido han adquirido esa competencia, ¿no? En el nivel 4 y en el nivel 5 son para nivel de maestría y nivel de doctorado, ¿no? Y si no, leamos una de ellas. Competencia en el amplio conjunto de actividades complejas, es decir, ya no solamente en el dominio de técnicas que ejecuten con autonomía, ¿no? Sino también en el amplio conjunto de actividades, pero ahora
complejas, es decir, que tienen un nivel de complejidad alto en el nivel de maestría, y en el nivel de doctorado sería competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con gran autonomía. Es decir, que ya tenemos las habilidades necesarias, las competencias necesarias para realizar cualquier actividad, ¿no? Hablamos en el sentido del portafolio de evidencias. Aquí nos dice que resulta una de las herramientas de evaluación más auténtica. ¿Por qué? Porque se supone que es lo que nosotros estamos haciendo en este sentido de nivel 3, ¿no? De que ya tenemos una competencia en dominio de técnicas y somos autónomos con respecto a las actividades que se nos presenten. Es decir, ya podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo les he comentado a ustedes, en el caso de Ter, en el caso de Liz, en el caso de Elena, que si no tienen la posibilidad de enviar sus trabajos, que los tengan en casa, precisamente en un portafolio. Y el portafolio no forzosamente tiene que ser hecho con algo, sino en un portafolio virtual. Es decir, que cuando yo les pregunte por cierta actividad, por tal o cual actividad, ustedes tengan esa actividad a la mano, la tengan bien definida por fecha, por hora, por nombre. Bueno, por hora no, perdón. Por este tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Para que en ese sentido se vea la competencia. No sé si me explico ahí. Entonces, la portafolio de evidencia de el discente es precisamente eso, que cuando en este caso el profesor venga y pregunte por tal o cual trabajo, ustedes no tienen problema porque lo tienen referenciado por fecha, por nombre, por tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Así sean los audios, así sean ciertos reportes, así sean las evidencias en PowerPoint convertidas en video, así sean lo que haya sido, ¿no? Los videos que se les pidió al principio, etcétera, etcétera. Que por cierto hemos dejado de hacer por el hecho de que muchas de ustedes les cuesta más trabajo enviar videos, ¿no? Por el peso que, que lleva, ¿no? O que tiene. Entonces, el portafolio de evidencias me va a servir para tener precisamente las evidencias en esta evaluación formativa. Recuerden que el portafolio de evidencias es como una evaluación formativa, ¿no? En el sentido de que se van haciendo los trabajos y se van guardando en los espacios. Y entonces, con respecto al portafolio discente, consiste en la recopilación de producciones de diferentes tipos, ¿no? Cualquier tipo. En el caso de nosotros, lo que hemos hecho es videos, hemos enviado audios, hemos enviado reportes de lectura, hemos enviado nube de palabras, hemos enviado algunas, creo que en esta clase no, pero algunas otras compañeras me han enviado infografías o me han enviado pequeños videitos que tienen que ver con el tema, etcétera. Algunas otras compañeras me han enviado eh, las diapositivas con una imagen o me han enviado sus audios con una imagen ya en video y ellas relatan, ¿no? Entonces, ese es un portafolio de evidencias. En este caso de química, así se debe de trabajar. En el caso de hacer se me fue la palabra. En el caso de estar en el laboratorio haciendo trabajo de laboratorio, ¿cómo es que tenemos esas evidencias? ¿Cómo es que vamos a hacer esas evidencias? Bueno,
Se pueden hacer evidencias por medio de fotografía. Por lo general en estas instituciones se trabaja en equipos, ¿no? Entonces una persona puede sacar las fotografías o los videos de la otra persona, etcétera, etcétera. Y en la entrega de resultados, recuerden que se lleva todo una documentación para precisamente tener evidencias de lo que se ha hecho. ¿Qué se va a hacer con estas evidencias, con este portafolio Vicente de evidencias? Pues se puede juzgar o se puede dar un juicio de las capacidades cognitivas o de las capacidades de aprendizaje, o mejor dicho, de lo que ha aprendido hasta el momento el Vicente en relación con los objetivos que se plantearon previamente en, 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 en esta materia, ¿no? Con los objetivos con respecto a las competencias que se plantearon en esta materia, la materia de química, ¿no? Con respecto al modelo de enseñanza-aprendizaje, pues se fundamenta la teoría de que la evaluación marca la forma en la que el estudiante se plantea su aprendizaje. Bueno, ¿cómo es mejor para nosotros? Para nosotros es mejor una evaluación sumativa, es decir, una evaluación numérica al final del cuatrimestre o al final del semestre o al final del año, como sea la evaluación. La evaluación sumativa, que tiene que ser mediante de un examen, por mediante de un trabajo final, o hacer una evaluación progresiva, es decir, una evaluación formativa de acuerdo a estar reforzando los conocimientos con pequeños trabajos o con pequeñas acciones, ¿no? A mí me parece que ambos tipos de evaluaciones son importantes, ambos tipos de evaluaciones tienen su porqué de estar ahí. Sin embargo, para reforzar más el conocimiento, a mí me parece que la evaluación formativa o este proceso formativo con respecto al portafolio de evidencias me queda mucho mejor, porque yo voy recuperando con este proceso de volver a repasar lo que ya comprendí en clases, voy recuperando lo aprendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, el portafolio de evidencias tiene que estimular al alumnado a mejorar. Y recordemos que nosotras hemos mejorado desde el primer semestre hasta el último semestre en el que nos encontramos. Por desgracia ahora tenemos que hacer estas pues videollamadas, por decirlo de alguna manera, pero que nosotras ya hemos tenido la posibilidad de ir avanzando en este proceso formativo de educación, ¿no? Es decir, ustedes como estudiantes de la licenciatura en pedagogía sí que han mejorado con respecto a la entrega de sus trabajos, ¿no? A la entrega de sus de sus tareas, ¿no? Si no, hagamos una reflexión, vayamos a nuestros primeros trabajos, si es que alguna vez, si es que aún los tenemos, y comparemos ese trabajo con el trabajo que tenemos, que hacemos o entregamos actualmente. En ese sentido, sí es que vamos mejorando, ¿no? Hay un avance, hay una mejora, y que hay precisamente esa mejora. No sé si todos me escuchan bien. Mándenme una señal de que me están escuchando bien. Janet, sí. ¿Alguien más? ¿Sí me escucha? Muy bien, Elena. Liz, ¿me escucha? Sí. Naye, parece ser que no me escucha. Creo que ya salió. Ojalá y se pueda conectar nuevamente. Bueno.
Ok, continuamos, ya termino, todo ronda sobre lo mismo, ¿no? Ok, a ver, Naye, ¿ya me escuchas? Ok, déjenme mandarle un mensaje a Nayeli. Denme un Ya, ya, segundo. ya sé, creo que había ido la señal, Ok, ya me escuchas entonces, muy pero bien. ya. Muy bien, gracias. Entonces continúo. Todo ronda sobre lo mismo. En este caso estábamos hablando del portafolio de evidencias. Con respecto a las competencias o con respecto a la cualificación que tenemos nosotros en, en nuestro avance educativo, ¿no? Y cómo es que lo aplicamos en los diferentes espacios. En este sentido, implica una nueva metodología que permite emitir una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje más ajustada a la realidad. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque conforme uno va ingresando a ese portafolio de evidencias discente, es decir, de los estudiantes, eh, los trabajos, vamos comparando que nuestros trabajos anteriores con nuestros trabajos actuales han tenido una mejoría, ¿no? Y en ese sentido se puede dar un juicio, se puede dar una valoración mucho más clara. En este sentido, lo que ya les comentaba, el modelo de evaluación formativa que va a través del tiempo y que se va uno formando eh, va uno formando con respecto a las mejoras, ¿no? Tomando la evaluación con respecto a las mejoras. Y esto es como complemento a la calificación numérica que ya les decía que era la evaluación sumativa o cuantitativa, ¿no? En ese sentido nos da una visión más clara de la competencia que tiene el egresado universitario. En, en, eh, en comparación con las demandas que se están dando en los mercados laborales. No, ya les comentaba eh, que en el mercado laboral por lo general lo que se te pide es un currículum y el currículum que se te pide es de una hoja donde pones lo más importante, qué es lo que has hecho, qué es lo que pretendes, etcétera, 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 ¿no? Y eh, ahí en ese currículum es donde tú pones las direcciones de lo que has hecho eh, en, en electrónico, digamos, ¿no? O donde has trabajado en electrónico. Es decir, de manera electrónica. Eh, en el caso de nosotros que vamos a ser docentes, pues bueno, eventualmente vamos a empezar a trabajar en ciertas escuelas, ya sea en Apizaco, ya sea en Tlaxcala, ya sea en Huamantla, ya sea en Puebla, o ya sea en Iztacamacitlán, o en cualquier lugar de los estados, y eso también nos va a servir como un ay, se me fue la palabra. Permítanme un segundo. Como un portafolio, ¿sale? Para las evidencias. Como un portafolio para las evidencias. Bueno, ya para... El tema está rondando sobre esto. El tema ronda sobre eh, sobre este portafolio y sobre las competencias que el alumnado en este sentido de la lectura debe de tener con respecto a eh, la química y la física, y ya nosotros deberíamos de tomar esta lectura y ponerla en contraposición con nuestra licenciatura. Con respecto a la evaluación auténtica, pues menciona algunas cosas como que, ¿no?
lo que mencionaba me parece Elena en su momento, que con respecto a las competencias funcionales, es decir, resolución de problemas, como los problemas representativos de situaciones reales sociopersonales, cuando durante el desarrollo de la resolución del problema, quién, profesor, tutor o especialista, para qué, tomar decisiones educativas, institucionales o nacional, etcétera, a qué se opone a la evaluación académica simplificadora y cerrada, ¿no? En ese sentido, la evaluación auténtica. Con estos puntos: qué, cómo, cuándo, quién, para qué y a qué se opone, ¿no? Bien, le vamos a dejar por ahí. Tengo algunos otros puntos, pero le vamos a dejar ahí eh, en ese sentido de la explicación. Lo más importante con respecto a las competencias en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la química son precisamente el portafolio de evidencias, y que me sirve específicamente para ver en qué nivel de competencia me encuentro, ¿no? Como estudiante. Y ya les comentaba que también los profesores, en el caso de los maestros, y en el caso del doctorado, o en el caso del licenciado también egresado, es importante tenerlo para saber qué tipo de competencias tenemos, y tomar en cuenta estos 5 niveles que ya mencionaban algunas de ustedes en la charla anterior, y que reafirmamos. Yo cierro aquí mi participación, y lo único que vamos a hacer ahorita es precisamente pedirles alguna conclusión a todas ustedes o algún comentario final. Empezaríamos con Naye. No sé si nos puedas dar un comentario final, Naye. Pues antes, tengo una pequeña duda Ajá. y quiero que la explique, porque Adelante. como que se me olvidó en algún momento nos dio la definición, pero se me olvidó. Nos mencionaba de una evaluación formativa. ¿Cuál es esa? Ok. La evaluación formativa es la que se va dando con el proceso de aprendizaje del estudiante o del discente, del alumno, ¿no? Es decir, dentro de la evaluación formativa podemos hacer pequeños, por ejemplo, se les puede pedir una pequeña investigación, ¿no? Se les pide una pequeña investigación, y esa investigación ustedes la deben de tener y la guardan en pues un espacio, ¿no? Un portafolio, que se podría hacer el portafolio de evidencias. Es decir, la evaluación formativa es más con respecto a es un poco más cualitativa, y con respecto a los trabajos que tú vas realizando en el transcurso de un periodo formativo, es decir, un periodo educacional, un cuatrimestre, un semestre, un año, etcétera, ¿no? En este sentido, ustedes ahorita con esta pandemia, lo que estamos haciendo la mayoría de los profesores, según tengo entendido, o según pienso yo o lo imagino, es precisamente esto: una evaluación formativa. Cada uno de los profesores les envía los trabajos que tienen que entregar, y eventualmente ustedes los entregan de alguna manera. Esas son trabajos que se van sumando, y al final del cuatrimestre se les va a dar una evaluación pues más enfocada a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Sí va a tener un aspecto cuantitativo en el sentido de la calificación, pero la evaluación como tal fue formativa. Es decir, sí tiene una calificación cualitativa, pero esa calificación cuantitativa que va a tener cada uno de sus trabajos
fue dada en el proceso de un tiempo determinado, es decir, por medio de la entrega de trabajos. No sé si me expliqué bien ahí, Naya. Sí, sí, y ya más, ya, ajá. Sí, nada más era mi única duda. Ok. Este, Ahorita hago la participación de la... Ajá, permíteme, nada más comento lo siguiente. Por lo general, en las instituciones se hace una evaluación sumativa, es decir, una evaluación cuantitativa al final. Es decir, un examen, un trabajo final, etcétera. Esa sería una evaluación sumativa. Cierro aquí y ahora sí, Naye, si gustas darnos tu participación con respecto a una conclusión, un comentario o algo que quieras realizar, te escuchamos. Ok, es más como opinión, ¿en qué sentido? En que pues considero que el portafolio de evidencias es muy importante en cualquier ámbito académico, ya que permite pues acceder a la información del estudiante y ver los avances que ha tenido académicamente. Entonces, esto le permite al docente ver cuáles son los resultados o capacidades que de todo un semestre, un ciclo escolar se obtiene. Y que también es muy importante que si el asesor o el docente que está enfrente de los estudiantes está compartiendo un buen aprendizaje. ¿En qué sentido se tiene que observar? Pues mediante estas evidencias, ya que si el estudiante también es autónomo y el profesor también se da el papel de enseñar en el arte de la educación, pues ahí están los resultados, ¿no? En una evidencia de cómo es el proceso de un aprendizaje que es poco, mediano y se agrandece y ya puede ampliarse ya más en lo laboral o en otras actividades. Y pues sería todo. Ok, sí, en realidad el portafolio de evidencias para eso me sirve. En el caso educativo, ¿no? En el caso ya laboral, ya no se tiene un portafolio de evidencias, lo que se tiene es un portafolio, que finalmente es un portafolio de trabajos que tú has realizado en el transcurso del tiempo, ¿no? Es como un currículum integrado. Y eso puede ayudar a que puedas obtener el trabajo o no. Eh, Porque contiene pues ciertos aspectos, ciertas evidencias que te notan como competencial o con cualificaciones, ¿no? Muchas gracias, Naye. Eh, no sé si alguna de las demás compañeras que están presentes quieren hacer una participación final. ¿Alguien? Ok, adelante Elena, si quieres te escuchamos o te leemos. Si vas a escribir, puedo leer lo que participa Janet. Ah, perfecto, coméntanos. Profe, me gustaría completar una página bueno, es con respecto al portafolio de evidencias, como decían ayer, Ajá, es importante y también la química se trata más de exploración más que teoría. Entonces, bueno, me gustaría compartirles una rúbrica ok, adelante. de portafolio. Ok, No sé si la vean. sí, estás compartiendo tu pantalla ahora, pero no vemos del todo la rúbrica. Quizás podrías... Bueno, ya está, ya está. esto es la lista de cotejo, Ajá, para evaluar un portafolio de evidencias. ok, Bueno, más para abajo vienen varios
es un que fue entregado en fecha acordada, la carpeta portafolio cuenta con los datos personales del alumno, Ok. el portafolio refleja limpieza y más abajo tenemos el contenido del portafolio, que es un índice, una introducción, un reglamento, encuadre completo y ya el reporte de las prácticas del laboratorio. Y como le mencionaba, la química es una materia que se puede llevar a la práctica. Bueno, por eso me pareció importante esta rúbrica. Y bueno, no solo viene esta, también acá viene lo que es lista de cotejo para prácticas de laboratorio, una guía de observación para una exposición, rúbrica para resolución de ejercicios y problemas y una rúbrica de trabajo en equipo y también una para textos. Entonces, bueno, por eso quería compartirles esta página. Si quieren les mando el link. Sí, muy bien, mándalo al grupo. Sería muy bueno que la tuviéramos. De hecho, la lista de cotejo es precisamente específicamente en ciertos espacios, ¿no? Si cuenta con esos espacios, entonces se califica de esa, de esa manera, ¿no? Este, pues sí, esperamos que nos compartas el link y no sé si quieras ahondar en algún otro espacio, alguna otra referencia, algún otro comentario que desees. No. Muy bien, muchas gracias, Elena. Con respecto a lo que Elena comenta, podríamos tomar estos ejemplos para hacer nuestras rúbricas de evaluación. No solamente existe la lista de cotejo, existen muchas otras. Y en el caso del portafolio de evidencias, eh, puede funcionar esta rúbrica de evaluación con respecto a lo educativo, ¿no? Con respecto a este sentido más amplio que tiene el portafolio de ponerlo como un currículum, ahí ya es más todo lo que se ha hecho de acuerdo a de acuerdo a estas cinco se me fue la palabra, a estos cinco niveles que se mencionaban en el texto. Bien, me parece que Janet comenta, con la elaboración del portafolio se puede recordar los conocimientos adquiridos en clase, ¿sí? Claro, a lo largo del cuatrimestre, puede ser a lo largo del cuatrimestre, a lo largo del semestre, a lo largo del año, a lo largo de la carrera, ¿no? Se realiza la composición escrita y su aplicación, manejo de las normas, redacción y estilo. Ahí tiene dos Ds. Bueno, el discente realiza la comprensión de lectura, ayudando a mejorar nuestra forma de escribir y de leer. El nivel de lectoescritor sube, se fortalece y deja muchas herramientas para continuar desarrollando las competencias académicas y profesionales. Es cierto, me parece que aquí ya se está describiendo en cierto sentido lo que está pasando en el cuatrimestre, ¿no? Con respecto a las lecturas. Ustedes realizan las lecturas, hay una mejor comprensión de lectura y hay una mejor comprensión en la escritura y redacción. Eh, ok. Eh, Lisbeth dice, como lo mencionan las compañeras, el portafolio de evidencias son los registros de parte del alumno en el cual, como alumnos, nos damos cuenta qué avance hemos generado en nuestros trabajos y que es un gran apoyo. Sí, en realidad no solamente para el alumno, en el caso de la universidad sí, el alumno se va dando cuenta con sus evidencias y con ese portafolio donde lo va guardando, cómo es que va avanzando, ¿no? En el caso de los
alumnos de preescolar, digo, los alumnos de secundaria y de preparatoria, pues bueno, es el profesor el que se da cuenta, ¿no? También en los otros niveles, pero más el portafolio de evidencias como evaluación se usa en secundaria y en bachillerato. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. En mi caso, pues todo queda muy entendible. Ok, ok. Muy bien, si no tienen alguna otra duda, otro comentario, vamos a dejar vamos a dejar aquí el tema. Les vamos a la tarea de la siguiente clase es la siguiente. Me van a poner, me van a realizar un, unas diapositivas, pero en video explicadas. Ahora el audio de fondo va a ser su explicación. ¿Qué es lo que van bueno, puede ser unas diapositivas o puede ser un audio para que no se les complique tanto. Un audio, pero vinculado a un video, es decir, pueden poner una imagen y luego hablar ustedes. ¿Sale? De las conclusiones que les deja la enseñanza-aprendizaje de la química, recordando todos los todos lo que hemos visto a través de este periodo, ¿no? Déjenme anotarlo. Y en breve les voy a enviar un video o una dirección de YouTube para que ustedes refuercen estos conocimientos. ¿Sale? Entonces, lo que van a entregar es una, como les dije, conclusión o pues una reflexión. Conclusión, bueno, una conclusión de lo aprendido con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la química. ¿Sale? Con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la química. Porque, si mal no recuerdo, esta es la sesión 13. Y entonces, como la sesión 13 creo que es la última, déjenme revisar, estoy revisando justo ahora las planeaciones. Ajá, estoy revisando las planeaciones y tenemos... De hecho, sí, Ajá, sí es la última, ¿verdad? sí. Ok, entonces, de hecho tenemos esta como la última clase. Bueno, la última clase en la planeación. Todavía vamos a tener esta clase que viene, la semana que viene, y la semana que viene, déjenme ver, es 20 y el 27. Vamos a tener dos clases más para cerrar la materia, ¿sale? Con respecto a estos debates. Quizás la siguiente clase vamos a hacer un debate con respecto a lo que se quedó aprendido, cuáles son los conceptos y ya tendré listo para la última clase lo que se va a hacer. No sé si tengan alguna duda ahí. No, en mi caso, pues no. Ok. Bueno, pues si no tienen alguna duda, alguna pregunta, le vamos a dejar ahí esta clase. Por favor, tengan todas sus evidencias eh, bien formales, es decir, cada una con la fecha en la que se entregó, para que cuando se les pida, esperemos que en algún momento de estos podamos
regresar a las aulas y poder tomar esas evidencias. La contingencia está en cierto sentido desbordada, no por los malos manejos de la Secretaría de Salud, sino por los malos manejos a veces de los gobernadores, que han permitido que se vuelva una normalidad igual que la de antes, y entonces los contagios se han incrementado. Hay que tener mucho cuidado, todos y todas estamos en riesgo de estar contagiados. Hay que comentar, hacer conciencia a las personas de que tengan cuidado. Si no tienen necesidad de salir de casa, no salgan. Si se dedican, por ejemplo, a la venta de algo, si tienen que salir, busquen las medidas adecuadas. Hay que ponerse una careta, hay que ponerse unos lentes, hay que ponerse cubreboca, respetar la sana distancia, para que no tengamos estos problemas. Es posible que en algún momento cualquiera de nosotros o de nosotras nos contagiemos. Todos estamos ahí. Ojalá y esto no nos pase. Y espero que podamos seguir gozando de la salud que tengamos. Recordemos que si vamos a salir a la ciudad, en el caso de Libres, o en el caso de Apizaco, o en el caso de alguna ciudad o algún espacio público más lleno de gente, que tomemos las precauciones necesarias. Esto no implica forzosamente que vamos a evitar el contagio, ¿no? Pero reducimos en la medida de lo posible el contagio. Bueno, me dio gusto saludarlas. Qué bueno que sí pudimos tener ahora la clase. Parece ser que mi internet ya se está mejorando, así que seguramente tendremos las demás clases. Pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en la clase. Espero que sí se puedan juntar. Y les mando un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Y bueno, no sé, no he visto a Diana Karen. No sé si ustedes saben algo. Yo le voy a mandar un mensajito al rato, o justamente ahorita terminando esta clase, para ver cómo está, ¿no? Cualquier cosa, estamos pendientes. Y nuevamente hago la recomendación. Es responsabilidad nuestra cuidarnos. Las autoridades sanitarias no pueden hacer mucho si nosotros no nos cuidamos, ¿no? Si nosotros salimos a la calle sin cubrebocas, salimos a la calle sin alguna protección, ¿no? Y como les vuelvo a decir, no es que ya si salimos con cubreboca y protegidos no nos vayamos a enfermar. Hay muchas posibilidades, las posibilidades se incrementan de enfermarnos. Ojalá y si nos toca enfermarnos no sea tan grave, que sea solamente como una gripa y que nuestro cuerpo reaccione de la mejor manera. Y y si no es así, pues ojalá y que todo pueda salir bien, ¿no? Que podamos estar sanos. Y pues bueno, soy muy reiterativo en esto, pero pues sí hay que tener cuidados. Es cierto que muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, sin embargo tomen todas las precauciones. Y ahora sí, me voy. Cuídense mucho, señoritas. Un abrazo a todas, a todos. Y nos estamos viendo el día de mañana. Saludos y que tengan una bonita mañana. Nos vemos. Igualmente, profe, adiós. Hasta luego, Naye. Nos vemos. Adiós, Ana.